pues buenas noches y gracias Omar, y gracias también a la pastora por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes. Yo soy el que me siento honrado el poder compartir con ustedes todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos y de lo que, cómo el Señor nos ha llevado a compartir de la fidelidad y lo bueno que es Dios. Y pueden sentarse. Y hoy voy a compartir dos temas en uno, o uno en dos. Cuando me invitaron a compartir, pues me dijeron: mira, tú sabes cómo está la situación de la economía y la situación a nivel mundial, y también pues cómo se ha venido desacelerando la economía y cómo también mucha gente se ha endeudado, está teniendo roces con la esposa, no le completa para pagar la colegiatura de los niños y bueno, pues quisiéramos que nos compartieras sobre cómo podemos conseguir que el Señor escuche nuestras oraciones, porque pues oro y oro y oro, pero a la hora de la hora no recibo la respuesta, o al menos la que yo quiero. Entonces, pasando por un filtro, yo diría, que dice en Santiago, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero vamos a quitar todo eso, vamos a decir: ya me libré de sí, mi esposa estaba compitiendo con la comadre, estaba compitiendo a ver quién tenía más, o quién compraba el carro nuevo, o quién iba de vacaciones a la playa, y bueno, pues quitando todo eso, vamos a entrar a un tema que la verdad es que Dios tiene todo bajo control, y lo que dice en su palabra, Él lo cumple, pero nosotros somos los que tenemos que poner nuestra parte. Él está listo para poner de su parte. Entonces, también el título que le puse aquí fue: si Dios es el dueño de la plata y el oro, ¿por qué no responde a tus peticiones, a tus oraciones? Y está mezclado con el testimonio personal. Entonces, vamos a ver dos temas: testimonio y la respuesta del Señor. Y voy a separar antes de Cristo y después con Cristo. No antes de Cristo y después de Cristo, no, es antes de Cristo y con Cristo. Y les voy a compartir tres llaves que yo les llamo las claves del éxito, para que un cristiano pueda disfrutar, recibir de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, les voy a hacer una pregunta para saber cómo andan más o menos este auditorio. Quisiera saber: ¿quién no tiene problemas financieros? ¿Quién no tiene problemas con la esposa, familiares, con los hijos, con el jefe, o cualquier otro tipo de problemas? ¿Quién? Quisiera que levantara su mano. ¿Quién no? Bueno, entonces, no, para que yo me quito de aquí, tú te vienes aquí. No, está bien.
mi infancia y mi juventud la viví con mucha escasez. Y me acuerdo que algunas cosas me dejaron marcadas y ahorita voy a obviarme de muchos detalles por el tiempo. Me acuerdo que unos 8 años más o menos y, y estaba yéndome al colegio junto con mi hermanita 2 años menor que yo y pues ahí estaba mi papá y yo ya estaba todo listo y junto con mi hermanita y, y con los ojos, papá, con los ojos llorosos me dice, "Oye, no van". Dice, no traigo dinero. Y yo le estaba pidiendo 30 centavos, 15 centavos para mi hermana y 15 centavos para mí, era el camión de la calle. Y 30 de regreso, menos de $1. Y entonces le dije, oye papá, pero ¿por qué no haces un cheque y lo cambias en el banco y pagas lo que haya que pagar? Y se me queda viendo, riendo así, con una sonrisa me dice Ernesto, hay cosas que las vas a ir comprendiendo conforme avanzas en la edad, pero mañana me aseguro de que ustedes puedan ir al colegio. Y a los 10 años más o menos, recuerdo que yo le dije al Señor, porque siempre así eran escasez tras escasez, y le digo al Señor, Dios, no le decía Señor, le decía Dios, yo cuando sea grande no quiero ser pobre y necesito que tú me ayudes. Y entonces me esforcé en hacer cosas que no hacían mis otros compañeros de la escuela o de la primaria o de la secundaria, y empecé a estudiar con más ahínco, con más profundidad, para poder pues poner mi parte en donde yo no quería ser pobre. Y yo quería ser alguien, y para esto pues yo había estado ayudándole a mi papá en un negocio que tenía, pues desde los prácticamente 5 o 6 años, y él me decía, mira, tú nada más ponte aquí en el escritorio donde está la caja registradora y no hagas nada más, porque los trabajadores que tengo, dicen, ya los he pescado robándome. Entonces, tú asegúrate de que el cliente venga y te pague a ti. Así estuve más o menos hasta la secundaria. Y como a los 12 años, 13 años, le dije a mi papá, oye papá, ¿me puedes pagar para entrar a estudiar inglés? Porque al menos en Monterrey las clases de inglés se comenzaban a dar en secundaria, pero eran pésimas. Y entonces yo ni sé por qué me nació de estudiar inglés. Y bueno, ya me dice, sí, pero chécate cuál es la fecha límite, porque no tengo el dinero. Dije, sí, está bien. Entonces ya me puse a estudiar, terminé los cursos de inglés y entré a una empresa a trabajar como becario. Y a los 3 meses me dijeron, Ernesto, se terminó el contrato, pero nos gustó cómo trabajas y quisieran invitarte a que entres a trabajar de tiempo completo. Yo trabajaba primero
Cuando fui con mis papás y les dije que estaba muy contento porque me habían invitado a trabajar de tiempo completo, pues mi papá me dijo: ¿sabes qué, Ernesto? Si sabes contar, no cuentes conmigo. ¿Por qué? Mira que es una gran oportunidad. Dice: no, porque la única herencia que te vamos a dejar tu mamá y yo a ti son tus estudios. Y tú vas a estar sacándole sabor al dinero y vas a dejar los estudios. Y eso no lo voy a permitir. Y entonces, es mía, ¿verdad? Y entonces le dije: se hace una cosa, les hago una propuesta. Digo, cada semestre yo les voy a traer las calificaciones que haya sacado, y si trueno una sola clase, yo me comprometo a que voy a renunciar al trabajo y voy a dedicarme al 100% a estudiar. Y dijo mi papá: sounds fair. Y entonces empecé de esa manera, terminé la carrera de Ingeniería Mecánica y Administración. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que la motivación de mantenerme trabajando y no perder esa oportunidad, pues después del último examen, fui al tablero donde se anunciaban, se ponían las calificaciones, y conseguí sacar el primer lugar de la generación, de mi generación, trabajando y estudiando. Y entonces yo seguía con eso de que yo quiero ayudar a mis papás, pero en aquel entonces, en los 68, por allá ustedes recuerdan, había una gran infiltración de los comunistoides y de socialistoides y todo, y había paros a cada rato en las universidades oficiales. Yo me recibí de ingeniero en la Universidad de Nuevo León, una universidad pública, y pues comencé a tomar unas clases de maestría, pero también en la Universidad de Nuevo León. Y en eso dije: voy a cambiarme al TEC de Monterrey, que tenía mejor reputación que la Universidad de Nuevo León. Y pasé también la segunda clase, pero no me alcanzaba el dinero para volverme a escribir. Y entonces dije: voy a ir con mi jefe para pedirle una orientación, una ayuda, y a ver si me pueden dar una beca, la empresa, al menos de un 20-30%, y yo completo lo demás. Y llego con mi jefe y me dice: a ver, Ernesto, ¿y por qué quieres estudiar en Monterrey? Le dije: porque no tengo opción, o sea, aquí trabajo, no tengo dinero, y pues quería ver si tú me puedes ayudar a conseguir, primero, si hay una política de la empresa que avale el poder dar una beca a algún empleado. Y me dijo: no, yo no te estoy preguntando por qué en Monterrey, por qué no en Estados Unidos. Wow, y dije, me le decía: es que no me esperaba esto, porque si estoy apenas buscando apoyo 20-30% para aquí, para estudiar en Monterrey, por aquí me muevo y todo está cerca, pues la verdad es que nunca lo había pensado. Dice: o le sacas. Y no, me puso las banderillas y le dije: no le saco, y si tú me apoyas, yo te voy a demostrar que sí puedo hacerlo. Me dice: bueno, yo voy a tocar algunas puertas, y tú ponte a estudiar para que checan las fechas de los exámenes que tienes que pasar, el TOEFL
el GRE, el GMAT. Y entonces, pues gracias a Dios, pasé todos los exámenes y en eso, pues la vida nos cambió todo. Yo me estaba casando en el 76 y nos fuimos de luna de miel y bueno, pues todo estaba pendiente. Yo ya ni me acordaba de que había puesto las solicitudes y a qué universidades y todo, pero regresando, primero nos encontramos con la sorpresa de que fue la gran devaluación del peso mexicano con Echeverría y en eso me llega una carta de la Universidad de Texas en Austin y me dice, pues Ernesto, vimos tu solicitud, dice, y la verdad estamos en un dilema de aceptarte o no. Quisiéramos que vinieras a Austin para tener una entrevista personal. Entonces ya me fui y me dice, mira, vienes recomendado de una empresa muy prestigiosa, pero no conocemos a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Nuevo León. Y entonces en eso estaba el dean y el asistente del dean y le dice, espérame, dice, aquí Ernesto me trajo unos papeles muy importantes y estoy viendo que Ernesto fue el primer lugar de su generación. Ya estás aceptado. Y entonces me dice, nada más toma 3 meses de un refresh de inglés y empiezas en enero. Y yo ya tenía departamento, todo amueblado, todo para comenzar a vivir ahí. Pues ya estaba casado. Y entonces, pues a malbaratar todo y desmontar el contrato y de todo lo demás. Y nos fuimos a Austin. Y me di cuenta que el Señor no hace nada por azar. Siempre tiene un plan. Ya que después vimos así en retrospectiva y vimos por qué el Señor había hecho eso. Y bueno, yo me fui a estudiar la maestría. Silvia me acompañó y ella estaba estudiando idiomas, estaba estudiando el inglés, perfeccionándolo porque lo hablaba mejor que yo. Ruso, italiano, francés y manualidades, hacer esculturas o figuras de plaster, de yeso. Y ahí me llamó la atención de que unas mujeres como de 60, 65 años en aquel entonces le ofrecieron el primer día de clases que ellas la podían recoger en la casa que vivíamos, la podían llevar a la escuela donde se daban las clases y regresarla a la casa. Y ahí después nos dimos cuenta que esas mujeres eran cristianas, bautistas, y su ministerio era identificar a personas, estudiantes que venían de otros países y ellas les apoyaban para orar por ellas. Y ahí te das cuenta del plan del Señor. Primero, bueno, Silvia fue la primera que estuvo expuesta a la palabra y había una capilla en la universidad en donde compartía un sacerdote católico alemán
también de unos 65 años. Y Silvia le hacía preguntas que de veras que yo creo que el pobre padre, yo creo que decía, ya quítenme esta mujer. Y al terminar la maestría, y gracias a Dios, si la universidad no conocía a la Facultad de Ingeniería Mecánica, pues al último me dieron un diploma por excelencia académica en Austin. Y bueno, yo me di cuenta de que el Señor estaba con un plan. Y entonces, pues regresamos a Monterrey. ¿Qué creen? A los cuantos meses, 2, 3 meses, fueron, le tocaron la puerta a Silvia en la casa y le dijeron: venimos a compartirte de una campaña que se llama Ya lo encontré. ¿Y a quién encontraron? A Jesucristo. Y vimos cómo Silvia recibió al Señor. Yo me resistí como 6 meses porque pues como pues no eran católicos, ¿verdad? Y yo era católico de hueso colorado. Entonces, a los 6 meses fui a un evento que hicieron y de ese grupito, y entonces acepté a Cristo. Y eso cambió nuestra vida. Y ese es el primer factor de éxito en la relación que hemos estado teniendo con el Señor. Y después con Cristo comenzamos a ver señales, milagros, prodigios, prosperidad, sanidades. Como nosotros iniciamos en la Iglesia Católica, entonces existe todavía la Iglesia de Fátima en Monterrey, en donde era una iglesia católica en donde era de la renovación carismática en el Espíritu Santo. Y me acuerdo y donde vivíamos en la colonia, la iglesia se llamaba Espíritu Santo. Entonces, como nosotros teníamos mucha hambre de la palabra, pues hablamos con el Padre y le dijimos: Padre, ¿y por qué no hablan del Espíritu Santo si la iglesia aquí se llama el Espíritu Santo? Y entonces, no, pues ya saben, el domingo nos dijo desde el púlpito, como dicen, a ti te hablo, Pedro, para que escuches tú, Juana. Y entonces pues dijo: esos que andan ahí hablando de que si el Espíritu Santo, que no, aquí se dice lo que esté indicado y pues sálganse de cualquier cosa que anden ustedes ahí enredados. Entonces dijimos: oye, ¿por qué no vamos allá, que es el Castillo del Rey, para ver, pues comparar, ¿no? Y ver dónde nos quedamos. Por 6 meses estuvimos yendo en la mañana al castillo, no, a la iglesia, y luego en la tarde al Castillo del Rey. Y pasamos, yo creo que como 20 veces al altar a recibir a Cristo. Teníamos ignorancia completa de las Escrituras. Y entonces ahí fue cuando nos vimos Silvia y yo y dijimos: ¿cómo te sientes? Digo: desubicado. Yo creo que nos vamos al castillo. Dijo: sí, yo también siento lo mismo. Nos salimos y bueno, comenzamos a ver cuando nos cambiamos
más milagros y más cambios en nuestra vida. Primero, mi mamá fue sanada en la iglesia de Fátima, fue sanada de angina de pecho. Mi mamá estaba sentada y orando, y entonces en eso me dice que vio caminar a Jesús que venía hacia ella, le impuso las manos, dice, y sentí que se me fue un peso de mi espalda. Fuimos con el médico la semana siguiente, ya no había angina de pecho. Luego otra cosa que sucedió ya más cerquita todavía fue que Silvia estaba embarazada de lo que hoy es nuestra tercera hija, la segunda hija, pero era Tania y Ruth. Y Ruth, cuando fuimos a visitar al ginecólogo, le dice a Silvia, dice, mire señora, ya no se puede hacer nada, póngase a barrer, a trapear, a saltar, a lo que sea, porque el producto que trae en su vientre no responde y se va a venir en cualquier momento. Entonces tenga la receta, el pase para el hospital para que le hagan un legrado y ya tenga su vida normal. Y saliendo de la clínica, nos vimos Silvia y yo en el auto, y dice, ¿cómo ves? Nos vamos a Saltillo, donde había un retiro espiritual de la iglesia. Dijimos, Dios es más poderoso que lo que diga el doctor. Nos fuimos, oramos por Silvia. Me acuerdo que estábamos orando y empezamos a sentir un cambio tremendo. Y el lunes nos fuimos a la clínica y me dice el doctor, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Deberían de estar en el hospital. Digo, pues sí, pero Dios nos dijo que Él iba a sanar ese embarazo. Y entonces dice, a ver, si no tenía latidos ni nada, ¿cómo pudo haber cambiado la situación? Lo mandó a hacer exámenes y todo, y entonces le dice, no lo puedo creer. Nivel de hormonas, todas las condiciones que no pasaba, ya están listas y están arriba de... Y luego, ya en el trabajo, me ofrecieron manejar, me dijeron, yo estaba en el corporativo de planeación y manejaba toda la parte del staff. Y me dicen de recursos humanos, oye, ¿te gustaría entrar a la operación? Dije, me encantaría, claro que sí. Y me dice, bueno, pues hay un negocito chiquito, $10 millones de ventas, pero pues ahí puedes aprender. Y mi jefe me dijo, Ernesto, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un negocio pequeño y uno grande? Dijo, pues el tamaño. Dijo, sí, y el número de ceros. Los mismos problemas que tienes en un negocio grande, lo tienes en el negocio chico. Entonces, ¿le quieres entrar? Sí. Pues gracias a Dios le dimos la vuelta al negocio. A los 2-3 años me dicen, ¿quieres manejar este otro negocio, pero junto con el actual? El segundo era de $100 millones. Entonces ya por lo pronto iban a ser casi 130, $140 millones entre los dos. Y así fuimos avanzando. Y el último negocio que manejé
antes de retirarme fue de más de $5,000 millones. Y yo vi cómo el Señor estaba bendiciendo lo que hacíamos. Siempre nosotros teníamos mucho cuidado de hacer conforme a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y lo que hacíamos era para glorificar al Señor. Cuando recibimos a Cristo, pues toda la familia le presentamos a Cristo, le recibieron y llegamos a ser un grupo como de casi 30 de un estudio bíblico que lo hacíamos en la casa de los papás de Silvia, de mis suegros. Y bueno, empezamos a ver cosas que pues no estábamos acostumbrados, y yo me di cuenta de que no era yo, sino era en el que yo confiaba, que yo consultaba y que yo obedecía. Y había cosas que bueno, ya como dicen, ya en confianza, pues podría ser tu deleite, pero porque era el Señor el que te lo concedía, porque conocía los deseos de tu corazón. Y me acuerdo que una mañana, a las 7:30 de la mañana, estaba yo ya subiéndome al coche. Allá en Monterrey entrábamos a las 8 de la mañana a trabajar. Y entonces me dice: oye, Ernesto, me dice Silvia, que estaba en la puerta de la casa, y me dice: ahí te encargo que estés orando. Dije: sí, ¿qué pasa? Dijo: es que me dieron ganas de ir a Europa. Y entonces volteo yo y le digo: ay, mijita, pon los pies en la tierra. Estamos ampliando la casa porque ya estás embarazada del tercero, no nos alcanza. Dijo: tú ora. Y así pasó. A las 2 semanas me llama mi jefe y me dice: ¿sabes, Ernesto? Tus proyectos han sido magníficos, han dado excelentes resultados, y quiero que sepas que te he autorizado un viaje a Europa para 2 personas por 2 semanas, todo pagado. Le tuve que pedir perdón a Silvia. Y así el Señor nos daba pues palmaditas en la espalda. Y me acuerdo que pues ya iba creciendo la familia, y en eso llega una amiga de Silvia a la casa. Monina se llamaba porque ya murió, y le dice: oye, Silvia, ya vi la casa por la que tú has estado orando. Dice: ¿cuál casa? Dice: sí, mira, Ernesto conoce el dueño, Daniel Treviño, y está tal como tú la has descrito cuando hemos estado orando. Dice: en la colonia del Valle, grande el terreno para que tenga jardín donde jugar los niños, para que tenga árboles frutales, todo tal y como lo querías tú. Y entonces no, pues Silvia estaba fascinada, y llegué yo en la tarde y me dice eso. Dije: pero la del Valle cuesta el metro cuadrado 3 veces más que aquí donde vivimos. Aquí tenemos 200 metros cuadrados de construcción, allá son 600, el terreno es de 1,400 metros. Y dije: pero ya sé, vamos a orar. Entonces empezamos a orar.
Y en eso me manda a decir Daniel Treviño, me manda a decir, oye, pues yo necesito pagar una deuda y la casa que tengo en la del Valle, que ahí vivimos, dice, la casa principal, y dije, casa principal, está en obra gris. Y atrás, grandísimo el terreno, está pues la casa pues de juegos. Y como casa de juegos, sí, dice ahí, es para, ahí estamos viviendo ahorita, la casa en gris, en terminado gris, que son los que no tienen ni pisos, ni acabados, ni nada. Dice, esa no está deshabitada y nosotros vivimos en esta otra que tiene 2 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina, y ahí puedes vivir un poquito apretadito, pero mientras terminas tú la casa. Entonces le dije, vamos a ver. Ya la fuimos y la vimos y todo. No estábamos fascinados. Además dije, oye, pero yo no tengo el dinero y tú necesitas dinero y cash. Dijo, mira, podemos hacer una cosa. Yo te vendo, hacemos el trato de la casa, y tú te vienes a vivir acá y yo en la misma mudanza me regreso con los muebles a tu casa y te tomo tu casa en cuenta. Dice, y ¿tienes algún carro? Pues sí, le digo, es el carro de Silvia, en un Cougar que tenía. Y entonces me dice, te lo tomo el Cougar y puedes conseguir algún préstamo en el banco. Le dije, pues mira, tengo que hablar con mi jefe para ver si me apoya para que la empresa me dé un préstamo. Y la negociación está supeditada a que me den el préstamo, si no, aquí, como siempre, amigos. Dijo, ándale, está bien. Ya mi jefe me dijo, Ernesto, lo que necesites, yo te apoyo. Entonces ya me consiguió el préstamo y en eso estuve con Daniel otra vez y le digo, esto es todo lo que tengo. Entonces voltea para arriba y dice, ¿y esos candiles de cristal austriaco los puedes dar en cuenta también? Sí, también. Y estuve viendo varias cosas ahí, cerramos el trato y bueno, gracias a Dios que nos pasamos a vivir allí y pues algo más que el Señor nos quiso entrenar. Un pastor de la congregación donde estábamos se tuvo que ir y el pastor principal nos dice a Silvia y a mí, necesitamos que nos ayuden como pastores temporales por unos 3 meses mientras encontramos al pastor definitivo. Y oramos y todo y el Señor dijo, adelante. Esos 3 meses se volvieron 7 años. Y yo trabajando a tiempo completo. ¿Cómo lo hicimos? No sé. Pero viajando y todo eso. Pero el Señor fue fiel. Y empezó a darme otras cosas que no habíamos pensado. Pero me acuerdo que en un punto que tenía una diferencia con el sindicato en Monterrey, estaba yo ya que ya tronaba y me metí al baño de mi oficina y me puse a llorar. Le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a tirar la toalla, ya no aguanto, presiones aquí, presiones allá, y voy a tirar la toalla. Si tú no me ayudas, ya no cuentes conmigo.
Llegué a la casa y me dormí, y en eso, como a las 2, 3 de la mañana, oí una voz que me dijo: Ernesto, levántate y escribe. Me dio 3 o 4 puntos de lo que tenía que hacer al día siguiente, o esa misma, porque era en la madrugada. A las 8 de la mañana ya estaba haciendo el primer punto, y en eso se resolvió el problema. Así. Y así el Señor me empezó a dar sueños. Y me acuerdo que en Argentina nos tocó estar allá desde el 2000 al 2003, aunque manejé ese negocio del 2003 al 2009, pero también junto con Brasil del 2003 al 2009. Entonces, me acuerdo que en Argentina vino la gran devaluación, el tema de cómo se estacionó una crisis en Argentina que jamás había habido precedentes en Argentina, la crisis política, social, económica que jamás haya tenido Argentina. Y entonces, pues empezamos a hacer lo que se hace siempre, a despedir gente. Y una noche llegué a la casa y me dice: ¿no vas a cenar? Le digo: no, ya me voy a dormir. Y otra vez a las 2, 3 de la mañana sentí una voz que me hablaba y me decía: Ernesto, ya deja de despedir gente. Vas a conservar esa gente porque has invertido mucho dinero en ella y los vas a necesitar cuando rebote la economía. ¿O acaso has sabido tú de que algún país del mundo se borre del mapa, desaparezca del mundo por una devaluación? Dije: no, nunca había pensado en eso. No, México estábamos llenos de devaluaciones y ahí sí seguimos todavía. Entonces me dice: la mañana temprano vas a avisarle, vas a juntarte con tus directores y les vas a decir que te vas a bajar el 20% tu sueldo. Invítalos para que ellos hagan lo mismo. Y luego ve con los gerentes y haz la misma invitación para que formen un fondo para que ya no tengas que despedir gente. Y promételes que una vez que se arregle la situación de la empresa, que se los vas a devolver. Lo que pusieron, ¿no? Se los vas a devolver. Pues fui, lo platiqué con los directores, lo platiqué con los gerentes y platiqué con el secretario general del sindicato. No está aquí Mario Secchi, ¿verdad? Marco Secchi. No, Marco Secchi es, él me lo encontré este domingo y él estaba en Coca-Cola FEMSA en Argentina cuando me tocó estar allá. Ahora él está acá trabajando en el corporativo de FEMSA, de Coca-Cola FEMSA en México. Y entonces, pues pasó tal cual lo había dicho el Señor. A los 8 o 9 meses rebotó la economía y los únicos que estábamos preparados éramos nosotros. No solamente ganamos participación de mercado, ganamos dinero, hicimos bien rentable la empresa y sigue siendo rentable. Y entonces, luego nos fuimos a Brasil
y, la franquicia en Brasil estaba perdiendo dinero y me dijeron: Ernesto, yo no sé cómo le vas a hacer, pero esto lo tienes que arreglar ya. Y le digo, pero a mi jefe le digo, pero tiene 10 años de estar perdiendo dinero y otra cultura, otro idioma, gente que no conozco, it's your problem. Entonces le dije, está bien, sí voy a tomar ese desafío. Me fui en el 2003 a vivir a San Pablo y bueno, pues me acuerdo que fue un 9 de mayo que llegué allá. Me dolió mucho porque pues no pude estar en el Día de las Madres el 10 de mayo del 2003. Y entonces pues le dije: Señor, tú me trajiste aquí y ahora me vas a decir cómo le voy a hacer. Pues empecé a hacer un equipo de trabajo y me di cuenta de que la rivalidad que hay entre el equipo de San Pablo y los Boca Juniors o el que es River Plate, no solamente es por una bandera o por un estandarte, sino es de a de veras una rivalidad que lo toman bien personal. Y entonces en Brasil yo integré un equipo de mexicanos, brasileños y argentinos. Y traían unas patadas abajo de la mesa que les dije: ¿saben qué, señores? Ustedes no me van a hacer quedar mal. A mí me gusta darle la vuelta a los negocios y vale más que me digan quién está puesto para rifársela y darle la vuelta al negocio. Dije: pero ustedes han visto el Real Madrid, ¿de cuántos países tiene jugadores? Pues tiene de un montón de países. Le dije: nada más que una vez, cuando están por fuera, son el español, es el alemán, es el otro. Dije: pero ya una vez que están en la cancha, todos se ponen la mirada en el arco, en la portería, para meter goles allá y no meterse goles a ustedes mismos. ¿Quién quiere entrarle a este desafío? No, pues yo y le dije: bueno, aquí todos estamos haciéndolo sobre la mesa y no quisiera que fueran ustedes a traicionarme. Y bueno, total, a los 3 meses le dimos la vuelta al negocio. A los 3 meses comenzó a dar resultados y estoy hablando de 2003, ya son 22 años que el negocio sigue dando resultados positivos y muy buena rentabilidad. Y así empezamos, pues, como dicen, yo estaba en los negocios, cuidando de los negocios de mi padre, y mi padre estaba cuidando de mi familia, de mis negocios, de mí mismo. Les compartí a mis trabajadores lo mismo que en Monterrey. En Monterrey les daba en lugar de, ellos ya tenían acostumbrados por 65 años tener una posada. Entonces yo aproveché esa posada para poderles compartir historias de Daniel, historias de personajes bíblicos, y
Y me llamó tanto la atención de que los trabajadores estaban esperando con ansia la cena de Navidad porque sabían que iba a compartirles algo de la Biblia. No perdía oportunidad. A todos mis jefes les hablé de la palabra de Dios. Y así el Señor me ponía cosas. Hace rato me recordaban de una experiencia que me pasó en Monterrey. Andaba yo con Silvia allá en Europa y en Italia. Entramos a una librería cristiana y estaba ahí una Biblia en ruso. Y entonces me dice el Señor: cómprala. Dije: Señor, lo que estudié de ruso lo estudié allá en Austin y ya se me olvidó. Cómprala. Bueno, la compré. Regresé a Monterrey y a la semana siguiente sale en el periódico El Norte: visitará Gorbachov la ciudad de Monterrey. Dije: Señor, es tuyo, ¿verdad? Dijo: sí. Entonces, pues busqué toda la información, porque no había mucho tiempo, de dónde iba a estar, qué horarios y todo. Y entonces llegué era en la Macroplaza, el evento de donde iba a hablar Gorbachov, y yo llegué, pero ya estaban cerradas las puertas porque fue mucha la gente. Y entonces dije: Señor, no que eras tú. Dije: entonces, pues no eras tú, ¿verdad? Y yo me fui todo cabizbajo, caminando por el sótano, y oí algarabías y todo, y en eso que voy viendo que viene un carro hacia donde yo estaba, y yo me paré enfrente. Y después dices: qué atrevido y qué tonto, porque podrían haberme los guardaespaldas pensado que yo quería hacerle algo a Gorbachov, ¿verdad? Pero le puse así la Biblia. Baja Gorbachov el vidrio de atrás, lo toma y me dice así. Le dije: recibió la Biblia. He tenido la oportunidad de hablarle a muchas personas, empresarios, estudiantes, pero me tocó uno, 5 muy especiales. A los 5 últimos presidentes de México, a excepción de Claudia Sheinbaum, les he entregado en mano el plan de salvación. No creo que todos lo hayan leído, pero la oportunidad la tienen o la tuvieron cuando les entregué lo que había hecho Jesucristo por su vida y por ir con lo que necesitábamos a Jesucristo en México. Y así, en Argentina, es que estuvimos allá, estuvimos apoyando al Ministerio Presencia de Dios del pastor Bernardo y Alejandra Stamateas, que ustedes han conocido alguna vez al pastor que ha venido a compartir a CBL. Y bueno, cuando nos vinimos de Monterrey a México, pues porque ya tenemos 30 años fuera de Monterrey, apoyamos a CBL desde que se llamaba ¿cómo es? Amistad Lomas. Y luego ya cambió a CBL. Y siempre lo que estuvimos haciendo,
fue estar buscando a ser guiados por el Espíritu Santo. Y quiero decirles que esta es la segunda llave. La primera es recibir a Cristo, porque si no tienes la revelación de Jesucristo, si no tienes la llenura del Espíritu Santo, dice la palabra, dice aquí en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Y Juan 15:7, anótenlo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿qué? Todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay dos condicionantes. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La segunda llave del éxito con la relación con Jesús es permanecer en él. Y yo veo la relación con Dios a través de mi vida, en más de 40 años de estar en el Señor, pues que es como si fuera una avenida, como dicen en Argentina, de doble mano. Si tú estás pidiéndole al Señor algo, pues lo menos que podemos hacer es reciprocar o nosotros pagarle con la misma moneda, ¿no? Y entonces dice aquí en la palabra, dice, siempre ha sido como ir en una avenida de doble mano. Mientras que yo me encargaba de los negocios de mi padre, Dios se encargaba de bendecirnos en todo, siempre buscando hacer la voluntad y glorificando al Padre. Y quisiera compartirles todo lo que hay detrás de hacer el que Dios sea glorificado, y que todo lo que hagas sea para glorificarlo. ¿Qué significa glorificar? En el Padre Nuestro está santificado sea tu nombre, pero aquí está glorificar. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Jesús lo dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y empezamos con una definición de qué significa discípulo. Personas que aprenden una doctrina, ciencia o arte bajo la enseñanza de un maestro. Entonces, si nosotros llevamos mucho fruto, podemos decir que somos discípulos. ¿Y qué significa ser glorificado? Significa el reconocer la honra, los atributos y actos de Dios. Esto es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la revelación y manifestación de todo lo que Él posee, en la que se manifiesta toda la bondad que hay en Él, hasta el punto en que es Cristo quien da la vida eterna por medio de todo esto. Y el mismo Jesús dice en Juan 17:3, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pero ¿cuál es el fruto que Dios está esperando? La verdad es que estamos hablando de más de 12 frutos que la Biblia menciona, pero solamente voy a tomar algunos cuantos que creo que son los más relevantes para que sean de bendición para nuestra vida. Este fruto necesitamos verlo a la luz de la palabra. ¿Y cuál es lo que nos dice la palabra? En Proverbios 3:5 dice: fíate de todo tu corazón. O sea, confía con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Muchos creen en Dios, pero también son muchos los que, aunque creen en Dios, no le creen a Dios. Tremendo, ¿no? Tú pregúntale a cualquiera: ¿crees en Dios? Sí, ¿cómo no? Oye, ¿y entonces por qué no haces lo que Dios te dice en su palabra? ¿Cuál es el fruto que Jesucristo espera de nosotros? Para que el Padre sea glorificado. El primero es tu propio fruto de ser cristiano. Ya desde el momento que recibes a Cristo en tu corazón, ya pasaste, se puede decir, a las ligas, no mayores, todavía las juveniles. Y simplemente por ser cristiano ya debemos de ser diferentes. Y que hay gente que te dice: oye, ¿qué te hicieron? No? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué eres así ahora? ¿Qué te cambió? ¿Por qué? No, pues te veo diferente. Tu familia, yo quiero de eso. Simplemente por ser cristiano, obviamente nacido de nuevo. Y dice: simplemente por haber nacido de nuevo. En Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El segundo fruto es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. El tercero es el fruto de tu trabajo. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes. Aquí incluye los diezmos y las ofrendas, y también con las primicias de todos tus frutos. El cuarto es el fruto de la sabiduría. Omar lo compartía, creo que el miércoles pasado. En Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No un temor de miedo, un temor reverente, de respeto, de obediencia. Un temor que sale
desde lo más profundo de tu corazón, recordando que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el omnipotente, el omnipresente, el que hizo los cielos y la tierra, el universo, todo lo visible y lo invisible, te hizo a ti en el vientre de tu madre. Y para Él, ese respeto, tú le estás diciendo: Señor, tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el poder, la riqueza, la sabiduría, todo, Señor, es para ti. Porque solo tú eres digno. El sexto es, no, el quinto, fruto de tus obras. Aunque sabemos que la salvación no es por obras, el Señor pone mucha atención en las obras. Y hay algunas doctrinas que te dan un evangelio de ofertas. A ver, tú di la palabra de que crees en Jesucristo y todo, y ya todos tus problemas se resolverán y vas a tener dinero hasta para levantar por los codos. Pero así no es. La Biblia tiene de pasta a pasta la medicina que necesitamos. Y dice en Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según que el fruto de sus obras. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y en Tito 3:14 dice: aprendan también los nuestros a ocuparse de las buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El Señor está cuidando también de nuestras obras, no nada más de que seamos salvos. Y yo creo que en el cielo, esto es el Evangelio según San Ernesto, va a haber un tablero que va a decir, a ver, un tablero de control, donde está ahí el Señor y te va a decir: a ver, Ernesto, ¿naciste de nuevo? Check. ¿Estás leyendo y haciendo lo que dice la palabra de Dios? Check. ¿Hiciste las obras que yo preparé de antemano antes de la fundación del mundo, para que anduvieras en ellas? Pues hay más o menos raspando. Bueno, dice, porque te voy a dar conforme a lo que hayas tú hecho. Y luego dice: ¿cuántas almas has ganado? Muchos dicen que no vamos sí, muchos dicen que no vamos a llevar nada al cielo cuando nos muramos, que vamos a ir así como llegamos, en cueritos, y así vamos a llegar allá. Pero el Señor tiene sus planes, y si Él está dando seguimiento a tu vida, a tus obras, va a tener ahí tu registro, en donde te va a decir: Ernesto, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
sí nos vamos a llevar todo eso. Le vamos a decir: Señor, aquí te traigo las gavillas de almas que les hablé de tu Hijo Jesucristo y recibieron a Jesucristo en su corazón. Entonces, tenemos esa esperanza. Y las almas que el Señor está esperando. Y nos lleva la tercera llave y la última. Nos lleva a tener una relación con Él, porque dice: y guardares mi palabra. Si buscas la ayuda de Dios, pues busca corresponderle y verás su gloria y las respuestas a tus oraciones. Dice, como dice en Juan 15:7: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Ahora que caíste, todos podemos caer, pero la cosa es levantarnos y tener un fruto especial, que es frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí es donde el Señor nos está esperando, porque dice: Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados